Y en esta lectura de la Biblia ya acabamos el Evangelio de Mateo. Ya escuchamos el testimonio de uno de los testigos de Jesús y escuchamos la experiencia que Mateo transmite al predicar sobre Jesús. Es lo que él recibió y la experiencia de él y cómo él las transmite. Algunos de los que me han estado comentando en los videos me han hecho preguntas muy interesantes que valdría la pena reflexionar y profundizar más en ellas. En este video, como es solamente una introducción y porque el objetivo es leer toda la Biblia, no puedo detenerme a responder todas las preguntas con mucha profundidad, pero algo que considero que es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que lo mencioné un poco en la primera introducción es que los evangelios pudiéramos decir, la palabra evangelio es un género literario. No es historia, es evangelio. No es ciencia ficción, es evangelio. No es drama, es evangelio. La palabra evangelio es una buena noticia y la buena noticia es Jesús. Habíamos dicho, ¿cuántos evangelios hay? Solo un evangelio en 4 versiones diferentes. Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. Y quiero subrayar la palabra según San Mateo, según, porque no es un libro de historia. Ciertamente, no te confundas ni vayas más adelante de lo que no estoy diciendo. Contienen historias, pero es evangelio. El evangelio contiene una historia, pero su finalidad no es mostrarnos una historia, no es mostrarnos una cronología, no es detallarnos, es mostrarnos una persona. Y ahí es donde va a haber detalles que van a diferenciar mucho dependiendo de qué evangelista nos está contando. Alguien me decía, pero la resurrección me he dado cuenta que es muy diferente. La narración de la resurrección del Evangelio de San Mateo y del Evangelio y de todos los evangelios. Temas como el nacimiento de Jesús y como la resurrección son temas más teológicos. Es decir, el acontecimiento de la resurrección es este. Si quieres ver la historia de la resurrección es esta. Jesús resucitó. Pero ¿cuál es la experiencia de la resurrección que cada apóstol tiene? Ahí es donde él te va a dar y te va a tratar de enseñar o de explicar cómo es la experiencia de él. Por ejemplo, Mateo, está clarísimo que para Mateo la anunciación y todo el drama del nacimiento de Jesús lo tiene San José. ¿Te diste cuenta? En San Mateo, el ángel no se le aparece a María, se le aparece a San José. Y quien da la respuesta de fidelidad es San José. En el Evangelio de San Lucas es María. Y vamos a ver que en el Evangelio de San Lucas hay muchas mujeres. El Evangelio de San Lucas es un evangelio en donde se le da más prioridad a la misericordia, al extranjero, a la mujer, cosa que estaban relegadas en el pueblo de Israel. Mateo escribe para los judíos y los judíos que ya habían abrazado la fe cristiana. En cambio, Lucas va a escribir más para los gentiles, para los de afuera. Por eso abunda en misericordia. No hemos llegado a San Lucas. Mateo, repasemos un poco lo que tú ya leíste, a ver si logras recordar. En Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como pudiéramos decir el rey. Mateo es el evangelio del reino de Dios. Abundan las parábolas del reino de Dios. Hay todo un discurso de parábolas del reino de Dios. En Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías. Por eso Mateo va a estar continuamente citando el Antiguo Testamento, como estaba escrito, conforme se había anunciado, para que se cumpliera la escritura. Es decir, Mateo quiere demostrarle a sus conciudadanos que Jesús es de quien hablaba el Antiguo Testamento. De manera general, el Evangelio de San Mateo es un evangelio eclesiástico. Es un evangelio en donde va a hablar mucho de la iglesia. Es lo que hay de fondo, como música de fondo en todo el evangelio.
¿verdad? Porque Mateo, que le está hablando a los judíos, va a presentar el reino de Dios ya no como lo entendía la iglesia o los judíos, sino más bien desde la visión que tiene Dios en el reino de los cielos, y ahí entra en función, pudiéramos decir, la iglesia. Por eso, en todo el Evangelio de San Mateo vamos a ver cómo va desarrollando y creciendo el concepto de iglesia. En el Evangelio de San Mateo se subraya mucho la importancia de los 12 discípulos, sobre todo la de Pedro. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy catequético, porque cada vez se va profundizando más se predica en el primer discurso, en el capítulo 5 de San Mateo, empieza a hablarse sobre la ley del reino de los cielos, la promulgación de la nueva ley, para terminar en los últimos capítulos de San Mateo sobre la visión de la iglesia en cuanto a su sentido escatológico, cuando ya sea el final del reino, cuando sea el final de los tiempos, cómo el reino va a venir, cómo el rey va a venir y va a separar a los de su derecha y a los de su izquierda y les dirá bendito aparte. Ese es el evangelio de Mateo. Tiene un seguimiento por pasos, gradual, cómo se va revelando. En el Evangelio de San Mateo, una cosa que es también muy significativa es de que Mateo presenta una unidad y continuidad con el Antiguo Testamento. Para Mateo es importante presentar el Antiguo Testamento como una continuidad. Pues Jesús va a ser el nuevo Moisés, tiene que presentarlo. Ahora, para el Evangelio de San Mateo, esto es clave, que lo podamos entender y recordar, porque es contrario a lo de San Marcos, que ya estamos leyéndolo. En el Evangelio de San Mateo es más importante la palabra de Jesús. Incluso cuando hace milagros, se le pone mucho énfasis a la palabra de Jesús. Aquel milagro, una sola palabra tuya, Señor, es suficiente. Mándalo decir y será suficiente. Ese es el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Marcos, no, en el Evangelio de San Marcos es aquello más carismático, Jesús trabajando más, pero estamos ahorita en Mateo. Es más importante el discurso. Jesús se presenta como maestro, se presenta como hijo en diferentes etapas, hijo de Abraham, hijo de David, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de María. Presenta el nuevo Israel, el nuevo Moisés, Jesús como juez que va a venir a juzgar, Jesús siendo el siervo de Dios. Los 5 discursos progresivos que tiene el Evangelio de San Mateo: el primero, el discurso evangélico, ¿no? Interiorización de la ley, pudiéramos decir. Segundo, el discurso apostólico, los envía a la misión de evangelizar. Tercero, el discurso parabólico del reino. Si tú quieres encontrar parábolas del reino de los cielos, vete al Evangelio de San Mateo. El cuarto discurso, discurso eclesiástico, la iglesia, la comunidad. Y el quinto discurso, el discurso escatológico. Un evangelio muy bien organizado, un evangelio muy detallado, incluso en la investigación que se hace del Antiguo Testamento y cómo se presenta a Jesús. El Evangelio de San Marcos es todo lo contrario. ¿Cómo puedo decir San Marcos? San Marcos no tiene orden. San Marcos es toda una capirotada, es una ensalada. San Marcos es totalmente apasionado, perdona que lo diga así, es como irreverente a todo lo demás. Me identifico mucho con San Marcos porque San Marcos tiene errores gramaticales, las conjugaciones y las personas, como que San Marcos o no sabía griego, no le importaba la gramática. Incluso es tanta la emoción que tiene San Marcos. San Marcos es tanta la emoción que tiene que repite 678 veces, es fácil recordar, 6, 7, 8, 678 veces repite la conjunción y. Y además no respeta la geografía. Él puede decir que va para el norte y llegaron al sur, que van para el sur y llegaron al norte. Parece que el único foco de interés que tiene
San Marcos es en la persona de Jesús, solamente en Jesús. No le importa todo lo demás. Él solamente voltea a mirar y a presentar a Jesús. Cuando yo pienso en la personalidad de San Marco, a lo mejor para que lo recuerdes un poquito, se me figura que es como aquel personaje, y no quiero faltarle el respeto, por supuesto que no, ¿verdad? Solamente como un recurso pedagógico para recordar, se me figura que es como el Chavo del Ocho cuando se emocionaba y quería contar algo. ¿Recuerdas aquel programa del Chavo del Ocho? Cuando se emocionaba decía, y luego subimos, y luego, y repetía mucho la palabra, y. Ese es San Marcos, alguien que se emociona. Aspectos detallados de San Marcos, pudiéramos decir que San Marcos estuvo con Pablo, pero sobre todo con Pedro. Parece que el evangelio de San Marcos es el mismo evangelio que predicaba Pedro. Por eso la figura de Pedro está un poco más reducida, pues Pedro no iba a predicar de él mismo. Y además en el evangelio de San Marcos importa más la persona de Pedro que la misión de Pedro. Curiosamente, en el Evangelio de San Mateo se le pone más énfasis a la misión de San Pedro, pero en Marcos no. Lo que quiere decir es que sí estuvieron aquellos dos mucho tiempo trabajando juntos y Marcos escuchó mucho quién era Jesús a través de los labios de Pedro. Marcos es un evangelio exagerado. Cuando dice, todo el pueblo estaba a la entrada de la casa, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿en serio, Marcos? Todo el pueblo a la entrada de una casa, a la puerta de una casa, todo el pueblo, como que le exageró, ¿no? Es muy detallista. Había hierba verde. Pues ¿de qué otro color iba a ser la hierba, no? Le interesa, pudiéramos decir, presentar el querigma de golpe. Si en el Evangelio de San Mateo es más catequético y presenta más la iglesia, el Evangelio de San Marcos es como que querigmático, continuamente está dándole al mensaje de quién es Jesús. Parece que el objetivo de San Marcos es enamorarnos de Jesús. Por eso es tanta la efervescencia, es tanto lo que brota del interior de San Marcos que no tiene orden. Incluso a San Marcos le interesa más lo que Jesús hace que lo que predica. Si te das cuenta, en el Evangelio de San Mateo encontramos discursos, sección narrativa y luego discursos, sección narrativa y discurso. En el Evangelio de San Marcos casi no encontramos discursos. Incluso en una ocasión, San Marcos dice que Jesús hablaba mucho tiempo. Así como que lo que más le interesa a San Marcos era lo que Jesús hacía. El Evangelio de San Marcos es el evangelio más antiguo, es el primero. Parece que la personalidad de San Marcos era tan especial en el sentido de que venía de una familia acomodada, tenía dinero, y cuando trató de ir con San Pablo a uno de los viajes no pudo. San Pablo le dijo, mejor retírate, y él desertó. Parece que también es aquel joven de quien habla el Evangelio que cuando apresaron a Jesús en el huerto de los olivos, San Marcos fue aquel joven que corrió desnudo. Así que parece que era una persona a quien le batallaba mucho aquello de las misiones e ir al ritmo de San Pablo de un lado a otro, como que le batallaba un poquito en eso. Pero el deseo de evangelizar, ese deseo de evangelizar, San Marcos nunca se lo quitó. Y en lugar de ser un misionero como San Pablo, más bien se detuvo y él creó este nuevo género literario del Evangelio. Es el primero que se escribió. Y de ahí se basó mucho el evangelista de San Mateo, y también el evangelista San Lucas. Por eso estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque tienen muchas similitudes, pero cada quien cuenta las cosas de acuerdo a su experiencia. Así que no te sorprendas leer algún milagro que ya estaba también en San Mateo, pero con algunas diferencias. Como me decían, lo de la resurrección, lo histórico y que todos señalan como algo histórico, Jesús resucitó. ¿A quién se le apareció y cómo fue la experiencia con cada uno? Ahí es lo que cada quien va contando. Como dicen por ahí, cada quien habla de acuerdo a cómo le va en la feria. La feria es la misma, pero la experiencia que cada quien tiene va a ser diferente.
Cuando leas el Evangelio de Marcos, trata de más o menos hojearlo y compararlo con el de Mateo, para que te des cuenta que Mateo está muy bien organizado de principio a fin, tiene introducción, tiene conclusión, tiene 5 partes, cada parte dividida en 2, sección narrativa y una sección discursiva. En la sección discursiva vamos viendo cómo va incrementando el conocimiento y la profundidad en el reino de Dios. ¿Y Mateo? ¿Y Marcos? En Marcos nos revuelve. No hay una forma progresiva de principio a fin. Vemos el ímpetu de aquel que quiere que conozcas a Jesús. Mateo quiere convencernos que Él es el Mesías. Marcos nos lo presenta tal cual como para que nos enamoramos de Él. Un evangelio muy pequeño, pero lleno de pasión. Una sola pregunta te quiero hacer, ya que terminamos de leer el Evangelio de San Mateo. Una sola pregunta. De todas las parábolas del reino que vienen en el Evangelio de San Mateo, ¿cuál es la que más te gustó? Escríbemela. Seguro que a lo mejor vas a decir, ya no me acuerdo. Trata de hojearlas. Hay una sección, la tercera sección, parábolas, es la predicación de las parábolas del reino de Dios. ¿Qué parábola del reino de Dios es la que más te gustó? Y a lo mejor en el primer sermón, cuando Jesús da su discurso inaugural en el monte, cuando habla de las bienaventuranzas y que empieza a describir toda esa nueva ley, a lo mejor también sería interesante ver qué ley o qué exposición de Jesús es la que más te gustó. Jesús no vino a abolir la ley del Antiguo Testamento, vino a darle su verdadero cumplimiento. Y ahí hay una gran diferencia entre habéis dicho que no matar, pues ahora yo les digo, habéis dicho esto, pues yo les digo, habéis dicho esto, pues yo les digo. Con esas dos preguntas, te había dicho una de esas dos. En el primer sermón, en el primer discurso, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la nueva forma en cómo Jesús da la ley? Y la segunda pregunta es, ¿qué parábola del reino es la que más te gustó? Eso para que no perdamos y podamos comparar el Evangelio de San Mateo con el de San Marcos. De cualquier forma, si no quieres contestar ninguna pregunta, no contestes ninguna pregunta. Pero sigue leyendo, sigue leyendo. Estamos iniciando, sigue leyendo y deja que la palabra de Dios vaya taladrando tu corazón. Si no fue con el Evangelio de San Mateo, a lo mejor con el de San Lucas. Pidamos, o con el de San Marcos, pidamos a San Marcos que nos ayude y que interceda para que podamos conocer a Jesús como Él lo conoció. Que tengas un excelente día y meditación y lectura de la Sagrada Escritura. Que Dios te bendiga.